Hola chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora van a estar viendo este video, pero hoy vamos a platicar sobre los átomos. El átomo creo que ya lo platicamos en una de las clases rápidas que tuvimos ahí en el instituto sobre qué era el átomo. Dijimos que el átomo era la partícula, por así decirlo, más pequeña en la que se compone la materia, en la que se descompone la materia, en la que se puede partir la materia. Dijimos que los átomos están formados por tres subpartículas, partículas subatómicas, o sea, más pequeñas que el átomo, que son los protones, que tienen cargas de energía eléctrica positiva, o sea, hacemos de cuenta que los protones pues son los negritos ahí, son los positivos, la energía positiva. Los neutrones, que tienen la energía neutra, o sea, no tienen ni energía positiva ni negativa, sino que son neutros, pero están dentro del átomo, que son las blanquitas que están representadas acá del color blanco. Y por último, pues están los electrones que están girando alrededor a gran velocidad alrededor del átomo. Tenemos acá los electrones. Entonces eso ya lo vimos en la clase anterior. Luego trabajamos de que me escribieran 6 ejemplos de objetos o seres que estén conformados por átomos. Les comentaba de que todo lo que existe en el universo está formado por átomos. Así que pues todo era ahí. Luego ahora nuestro tema serían los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, dice, vamos a leerlo acá porque igual no encuentro otra forma de explicarlo y pues al final no va a ser tan grande la tarea, pero pues vamos a leerlo rapidito. Dice que todos los elementos tienen un número atómico. Bueno, ya dijimos que todos los elementos se pueden partir y al punto en el que ya no se pueda partir, teóricamente, es el átomo, ¿verdad? La partícula más pequeña en la que se descompone la materia es el átomo. El átomo no se puede partir. Pero ¿qué hace diferente a un átomo de madera con un átomo de block, por ejemplo, o con un átomo de nuestro cuerpo? ¿Qué lo hace distinto? Eh, Tiene que haber una diferencia entre un átomo y otro. Entonces aquí nos vamos al número atómico. Dice que el número atómico es lo que diferencia a un átomo de los demás átomos. Recuérdense que tenemos en la naturaleza aproximadamente unos 120 elementos y de ahí no existe más. Entonces, los elementos, por ejemplo, el agua no es un elemento, lo comentábamos en una clase, el agua no es un elemento, sino que es un compuesto químico. El agua se forma de dos partículas o dos átomos de hidrógeno más una de oxígeno, entonces H2O, lo que comentamos, lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? El compuesto químico del agua. Entonces, el agua no es un elemento, así como así lo mismo pasa en la naturaleza. Nosotros estamos rodeados de átomos, pero pues están compuestos, están formando, han hecho un compuesto químico y pues así es como lo conocemos. Raros son los elementos que los conocemos en su estado puro, que en este caso sería el hierro, por ejemplo, ya todos saben, el hierro, en las varillas de hierro, ¿verdad? Pero en nuestro cuerpo hay hierro también, entonces en su estado más pequeño, ¿verdad? Entonces dice que todos los elementos tienen un número atómico, que es la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo. O sea, dependiendo de la cantidad de protones y de la cantidad de neutrones que tenga un átomo, se cuentan y ahí pues nos resulta el número atómico. Dice, como un átomo es eléctricamente neutro, o sea, un átomo siempre va a tener la misma cantidad de protones con la misma cantidad de electrones, o sea, misma cantidad de energía positiva con la misma cantidad de energía negativa. Un átomo está neutro, está neutralizado, o sea, ni más ni menos. A menos de que venga algo y lo saque de su neutralidad, a menos de que venga usted y lo caliente, entonces ya se vuelve más positivo, o que lo enfríe y se vuelve más negativo. Entonces ahí cuando se manipula el átomo, entonces ya cambia su número, por así decirlo. Pero normalmente el átomo está neutro, o sea, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Dice, sin embargo, los átomos varían en cuanto a su número de neutrones. O sea, lo que no varía es el número de protones, que es los positivos, y los electrones, que son los negativos. Pero los neutros sí varían, dice. Entonces, vamos a ver cómo está ese asunto. Dice, por ejemplo, el número atómico del carbono es 6. Ok, el número atómico del carbono es 6. Eso significa que tiene... vamos a ver lo que significa que sus átomos tienen 6 protones y 6 electrones. O sea, hay 6 protones y hay 6 electrones. Por eso su número atómico es 6. O sea, está neutralizado, está parejo. Dice, pero sin embargo, en la naturaleza pueden tener 6, 7 o más neutrones. O sea,
tienen 6 protones y 6 electrones, eso es fijo. Pero hay casos raros, por así decirlo, en el que puede tener más neutrones, o sea, de los neutros. Dice, al tener más o menos neutrones, la masa del átomo es diferente. O sea, mientras más neutrones tenga, pues es un poco más grande, por así decirlo. La masa es eso, la masa es el tamaño. Estamos hablando a nivel microscópico, ¿verdad? Pero siempre aumenta la masa o disminuye la masa en función de la cantidad de, de neutrones que tengáis. Por lo tanto, nos vamos a nuestro tema. Los isótopos son los átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico, pero masa diferente. O sea, un isótopo, iso dice que significa tipo. Entonces, tipos en este caso estamos hablando de tipos de átomo. Un isótopo es un átomo que pertenece a la misma especie, al mismo tipo de átomo, al mismo elemento, pero que su masa es distinta. Es como algo así como comparar un gato con un tigre y un jaguar. O sea, son la misma especie. Hagamos de cuenta, si hacemos una analogía, hagamos de cuenta que ellos son átomos, son el mismo tipo de átomo, pero su masa es distinta. O sea, el tigre tiene más masa corporal, es más grande, el gato es más pequeño, pero no dejan de ser felinos los tres, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos. Los isótopos son los elementos, son, son variaciones del mismo átomo, por así decirlo. Dice, por lo tanto, voy a leerlo otra vez, los isótopos son los átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico, pero masa diferente. Vamos a ver cómo está ese asunto. Todos los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas. O sea, están hechos de los mismos materiales, con la diferencia de que algunos tienen más neutrones y otros menos. Dice, algunos isótopos son inestables y cuando colapsan liberan energía llamada radiación. Entonces dice que algunos isótopos, algunos tipos de átomos están neutralizados, está bien, ahí no hay problema, pero el problema está cuando están desfasados, tienen más neutrones y a veces no logran mantenerse estables, entonces dice que son inestables. Y al momento de que cuando un isótopo es inestable puede llegar un momento en el que colapsa, o sea, vamos a decirlo así como que explota y libera energía. A esa energía se le llama radiación. Y si nos centramos un poquito a ese tema, nos damos cuenta de que la bomba atómica pues usa ese concepto. La bomba atómica se creó a base de isótopos radioactivos, a base de isótopos inestables, que se logró la manera de manipularlos y hacer que explotaran, que colapsaran. Y pues eso es la bomba atómica. Es la explosión, la liberación de energía pura a base de átomos o de isótopos inestables o radiactivos, dice. Y dice que la radiación que es dañina para las células, o sea, la radiación es dañina para nuestras células, como que las desintegra, prácticamente no es nada, no es nada beneficioso que nos venga y nos toque un choque de energía radioactiva. No es bueno para nuestra salud. Es por eso que hay ciudades, no sé si ustedes han escuchado, ciudades como Chernóbil, que hace 40, 50 años tuvieron explosiones de radiación y esa radiación se mantiene. Entonces, esos lugares son inaccesibles hasta el momento por los seres humanos porque, pues, ya como lo decía ahí, es dañina para nuestras células, entonces puede modificar nuestro cuerpo, puede modificar el orden de nuestras células y dañarnos. Incluso en algunas películas pues hacen analogías de que cuando le toca la radiación puede mutar, puede salir otro ojo, cosas así, que hasta el momento no está comprobado, pero lo que sí está comprobado es que nos puede matar, entonces no podemos entrar a esas áreas radioactivas. Dice, por esta razón, algunos isótopos son utilizados. Perdón, no terminé de leer allá arriba. Dice que es dañina para las células y los genes del cuerpo humano. O sea, la radiación es dañina para nuestras células, en especial para células malignas que provocan enfermedades. Entonces dice que la radiación también puede perjudicar más a las células dañinas, cancerosas. Vamos a ver qué beneficio obtenemos de ahí, Dice, por esta razón, algunos isótopos son utilizados en la medicina, como en el caso de la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento utilizado para combatir el cáncer. Dice, utiliza rayos X o isótopos radioactivos para destruir a las células malignas que provocan tumores cancerosos. Algunos isótopos radiactivos utilizados con este fin son el cobalto 60 y el yodo 131. Entonces dice que hay algunos isótopos que se ha comprobado de que al momento de que los introducen al cuerpo
que se ponen en contacto con las células cancerosas, los destruyen. Entonces a eso se le llama radioterapia, terapia a través de radiación. Bueno, aquí ya viene la tareita, dice a practicar, observa la siguiente referencia y dice que la masa, tenemos masa, la masa de este elemento es 14, el elemento pues es elemento X, o sea, no importa el nombre del elemento, y el número atómico es 5. El número atómico quiere decir la cantidad de protones y la cantidad de electrones que tiene. Tiene 5 protones, 5 electrones y tiene 14 neutrones. Entonces, nos viene la tarea, dice, analiza las siguientes figuras y encierre en un círculo las que representan el mismo elemento con isótopos diferentes. Entonces acá pues les decía que lo que hace a un elemento ser ese elemento, lo que le da identidad a un elemento es su número atómico. En este caso pues el número atómico de este elemento es 3 y su isótopo, o sea, la cantidad de neutrones que tiene es 15. Entonces, ¿hay algo otro acá con 15? Sí, pero vendría siendo otro elemento, porque tiene 5. Entonces, la tarea aquí es sencilla. Este es el mismo elemento con este. ¿Por qué es el mismo elemento este con este? O sea, ¿por qué es el mismo elemento con este? Porque tienen el mismo número atómico, o sea, son de la misma especie, son el mismo tipo de átomos, con la diferencia de que este es un poquito más grande que el otro porque tiene una masa mayor de 16, ¿verdad? Y esa es la tarea. Luego nos vamos al tema de los iones. Y dice, los átomos son neutros. O sea, ya lo explicaba anteriormente, que los átomos siempre en la naturaleza van a tener la misma cantidad de protones con la misma cantidad de electrones. O sea, la misma cantidad de energía positiva con la misma cantidad de energía negativa. Entonces están neutros, están neutralizados, está todo estable. Dice, los átomos son neutros. Sin embargo, en la naturaleza constantemente están perdiendo o ganando electrones al combinarse con otros átomos. Un ion es un átomo que ha ganado o perdido electrones. Entonces, normalmente están los átomos naturalmente estables, pero llega un punto en el que pueden chocar con otros átomos, hacer fricciones, o sea, solo con hacer fricción, usted agarra sus dos manos y las junta y las frota, y se da cuenta se calienta, usted está creando energía, usted está moviendo los átomos, está pasando electrones de un átomo a otro. Al momento de que usted frota sus manos y lo intenta, calienta. Ese calor no es magia, son átomos moviéndose. Entonces dice que un átomo de sodio y un catión de sodio. ¿Y por qué le llaman catión de sodio? Porque ha ganado más. Se pierde, dice que el átomo de sodio perdió electrones y el catión de sodio ganó electrones. ¿Sí? Un átomo de helio. Y ahorita continuamos la clase. Bueno, continuando con... Bueno, creo que no se dieron cuenta que pausé tantito el video. Continuando con lo nuestro, decíamos que un catión es cuando el átomo gana electrones y un anión es cuando el átomo pues... Perdón, un catión es cuando el átomo pierde electrones y un anión es cuando gana electrones. Dice, algunos cationes y aniones frecuentes en la naturaleza son los siguientes. El signo positivo o negativo indica la carga de cada elemento. Tenemos cationes dice Ai3 más. Dice que es un catión de aluminio que ha perdido 3 electrones. O sea, un átomo de aluminio que ha perdido 3 electrones. Un Ca2 más, dice, es un catión de calcio que ha perdido 2 electrones. ¿Y por qué C2 más? O sea, ¿por qué C2 más? ¿Ya? Porque ha perdido 2 electrones, o sea, tiene 2 protones más, o sea, es 2 veces, 2 cargas positivas más. Lo mismo pasa acá, dice que tiene... hay 3 más, quiere decir que ha perdido 3 electrones. O sea, recuérdense que los protones no se pueden perder, ningún átomo se le pueden quitar protones, los protones son inamovibles, no se pueden mover de un átomo, los electrones sí. Entonces cuando se pierde electrones queda con carga positiva, en cambio cuando gana electrones queda con carga negativa. Dice un Ka más, dice catión de potasio que ha perdido un electrón. Eso es en el caso de los cationes, es cuando pierden electrones y quedan automáticamente positivos.
Ahora aniones dice que es cuando ganan electrones. Dice Cl menos cloruro. Y dice que ese es un anión de cloruro que ha ganado un electrón. Entonces por eso ya es automáticamente ese átomo es negativo. Luego tenemos el fluoruro negativo o menos. Dice es un anión de flúor que ha ganado un electrón. O sea, ha ganado un electrón más, por lo tanto ya es negativo. Porque tiene, ya no está en balance el átomo, ya no está neutro, sino que ya tiene un electrón más, por lo tanto ya es más negativo que positivo, por así decirlo. Luego tenemos el S2-, es sulfuro, es anión de azufre que ha ganado 2 electrones. O sea, ha ganado 2 electrones y es positivo. Es negativo, perdón. Dice utilidad de los aniones y cationes. Bueno, hablando de todo un poco, ¿para qué nos sirve eso? O sea, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de eso. Bueno, de entrada porque nuestro curso, ¿verdad? Es química, pero ¿será que alguna vez hemos utilizado eso? ¿Será que nos vamos a topar alguna vez en nuestra vida con eso? ¿O nunca? ¿O este conocimiento es inútil? Pues veamos, dice acá los iones en nuestro cuerpo. Y ahora dice, nuestro cuerpo necesita iones para su funcionamiento. O sea que de lo que estamos hablando, pues dice que nuestro cuerpo lo necesita. O sea que estamos relacionados, hemos tenido contacto con los iones y cationes toda nuestra vida, porque de plano, gracias a ellos estamos vivos, dice. Dice que los consumimos a través de los alimentos, por ejemplo. Ok, dice que nosotros necesitamos los iones y los cationes y los consumimos por medio de los alimentos. Por ejemplo, dice la sal formada por cloro y sodio. Bueno, dice que para poder formar la sal, la sal es un compuesto entre cloro y sodio. Dice que cuando se mezcla con agua o se mezcla la sal con agua, forma cationes de sodio y aniones de cloruro. Entonces se dividen los átomos, se dividen los electrones entre sodio. O sea, los cationes de sodio quiere decir que son partículas de sodio positivas, porque son cationes, y aniones de cloruro dice que son partículas de cloruro negativas. Dice el catión sodio es muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. O sea, el catión, la energía positiva del sodio, es importante para el funcionamiento del sistema, nuestro sistema nervioso lo necesita. Mientras que el anión cloruro ayuda al proceso de la digestión. La energía negativa del anión de cloruro ayuda al proceso de digestión. Creo que todos entendemos ese proceso. Luego tenemos los iones en la agricultura. Bueno, ya lo vimos involucrado en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver en la agricultura cómo se usa, qué utilidad tienen los aniones y cationes. Dice que el agua de riego disuelve los nutrientes del suelo en iones que pueden ser absorbidos por las raíces. Algunos cationes que son necesarios para el crecimiento de los cultivos son Ca2+ y K+. Bueno, entonces dice que los aniones y los cationes también están presentes en la agricultura, y el agua pues obtienen las plantas esos nutrientes, esos aniones y esos cationes a través del agua de riego. Y así es como pues funciona. Luego dice los iones en la medicina. Bueno, ya vimos cómo los obtenemos nosotros a través de nuestros alimentos, cómo lo obtienen las plantas a través del riego y la utilidad que tienen en ambos casos. Y ahora pues estamos hablando de la medicina. ¿Qué uso tienen los iones y los cationes en la medicina? Dice que los rayos X son muy utilizados en la medicina moderna. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez de rayos X. Y si son traviesos como la mayoría, si fueron niños, en algún punto tuvieron que haberse roto algún hueso o algo parecido y tuvieron que haber tenido contacto con los rayos X. Dice, su primer uso fue para crear radiografías de los huesos y determinar la existencia de fracturas. Sin embargo, actualmente también se utiliza para diagnosticar enfermedades de los órganos internos, para detectar tumores o en el campo, de la odontología. O sea, los dentistas modernos, dice que utilizan también los rayos X. Dice, pero ¿cómo funcionan? Dice, pues los rayos X son un tipo de radiación que se produce cuando los electrones de un átomo saltan de un orbital de la nube electrónica a otro. O sea, colocan átomos en ambos lados y luego hacen que esos átomos, los electrones, salten de un átomo a otro. Entonces, al momento de que saltan, dejan un rastro. Pero vamos a ver acá. Dice, la radiación es un fenómeno por el cual se propaga la energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Son capaces de atravesar cuerpos opacos y son invisibles al ojo humano.
pero pueden quedar impresos en placas fotográficas. Dice que el recorrido que hace un electrón de un átomo a otro, pues definitivamente es invisible para nuestros ojos, pero en un papel especial, en un material especial como es la placa de las radiografías, pues podemos imprimir ese paso que hace y el paso que no hace. Entonces ahí es donde podemos obtener una fotografía, por así decirlo, de el recorrido que hizo a través de nuestro cuerpo. La sangre, la carne, por ejemplo, pues no es un material duro, así que la atraviesa con facilidad. Lo que no atraviesa quizás son los huesos y por eso es que queda formada la figura del hueso. En cambio, la figura de la carne, pues no, porque la atraviesa. Dice, un tubo de rayos X está formado por dos conductores eléctricos, uno positivo y uno negativo, llamados electrodos, el anodo y el cátodo. También tiene una fuente de electrones y un blanco, que puede ser la placa de un metal. Dice, cuando se calienta el cátodo, los electrones reaccionan y se liberan, siendo atraídos por el ánodo. El ánodo, en este proceso, parte de la energía se libera en forma de calor y otra parte produce rayos X, y al chocar con los átomos del metal forman los iones. Y aquí tenemos pues un ejemplo de este asunto, y ahora pues la tarea no es tan complicada. Dice, responda. ¿Alguna vez le han realizado un examen de rayos X? Y esta va a ser su tarea, pues si en algún punto a mí, en una ocasión, o en más de una ocasión me hicieron una radiografía o un examen con rayos X. Dice que si su respuesta es positiva, indique en qué parte del cuerpo y cuál fue la utilidad de este examen. Bueno, en este caso a mí me hicieron una radiografía para verificar si mis huesos estaban en buen estado, ya que sufrí una enfermedad. Entonces sirvió para verificar si mis huesos estaban bien, si la estructura de mis huesos era la indicada. Y esa fue la utilidad. Y pues afortunadamente en ese entonces no eran mis huesos los que tenían el problema, así que pues se pudo descartar esa posibilidad gracias a los rayos X. Eso sería mi ejemplo. Ahora ustedes pues pensarán en alguno, por ejemplo, si a usted se rompió la clavícula, pues le sirvió para, por ejemplo, a veces que uno se da una caída, se da un golpe, y uno lo que hace es ir con un huesero, y el huesero viene e intenta acomodar el hueso, que es el trabajo de un huesero, ¿verdad? Acomodar el hueso, pero en realidad su hueso estaba quebrado. Entonces a veces que en lugar de mejorar, de ayudarle el huesero, lo que hace es empeorar su fractura, porque el hueso no estaba removido, sino que estaba quebrado. Entonces esa es una utilidad de la radiografía, saber cuál es el estado real del hueso. Pero bueno, ustedes darán su ejemplo. Y dice que si su respuesta es negativa, si usted va a decir, no, ya a mí nunca me han hecho nada, yo no he sido travieso, no me he lastimado, ok, de acuerdo. Si su respuesta es negativa, dice, explique qué utilidad podría tener ese examen en caso de una emergencia médica suya o de su familia. Bueno, entonces, si a usted nunca le ha pasado, afortunadamente, qué bueno, pues ahora díganme, ¿qué haría, qué utilidad cree usted que tendría en algún dado caso? O sea, invéntese una utilidad, invéntese una emergencia médica. Pues haga de cuenta usted, ojalá no pase, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, si alguno de mis familiares se cae, lo atropella un carro, no sé, invéntese un escenario en el que usted podría darle un uso a los exámenes de rayos X. Y bueno, aquí abajo están las definiciones de las palabras. Continuamos con la última hoja y hasta ahí nos vamos a quedar. Dice la ionización. Dice que la ionización es el fenómeno o proceso mediante el cual se producen iones. Los iones pueden producirse a partir de la reacción química de un átomo con otro, llamándose ionización química. Observe el ejemplo. Tenemos una molécula de agua, H2O, una de hidrógeno, que es el centro, y una de oxígeno, que es el centro, y dos moléculas de hidrógeno que están aquí abajito. Luego continuamos con la molécula de agua, y luego tenemos un catión, un ion de hidronio, y un anión, ion de hidroxilo. Bueno, entonces en el catión dice que tenemos, ya no sería agua en ese caso, sino que sería un ion hidrono. Dice en el catión tenemos una de oxígeno y 3 de hidrógeno. Serían 1, 2, 3. Y en el anión tenemos una de oxígeno y una de hidrógeno. O sea, estamos empatados en este asunto. También se producen cuando a un átomo se le suministra energía a través de altas temperaturas o de rayos X. Por ejemplo, en este caso se llama ionización física.
Y entonces dice, les comentaba, si se recuerdan que les decía que los átomos naturalmente están neutros, o sea, la misma cantidad de energía positiva con la misma cantidad de energía negativa, no hay problema. Están neutros, está normal todo el asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe ese balance? Cuando deja de ser neutro, cuando pasa a ser positivo porque tiene más carga positiva, más protones, o cuando pasa a ser negativo, cuando tiene más carga negativa, más electrones. ¿Qué es lo que sucede? A eso se le llama ionización. Por ejemplo, los truenos, los relámpagos son resultados de la ionización de las nubes. Entonces, al momento de que una nube tiene más carga positiva y otra tiene más carga negativa, se da un choque, se da un choque de cargas eléctricas, y en ese choque de cargas eléctricas se producen los truenos. Pero no vamos a entrar en detalles en ese asunto, sino que nos vamos a enfocar ahorita en que vamos a ver ejemplos. Dice la ionización en la naturaleza. O sea, naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, ocurre la ionización, el traspaso de energía, por así decirlo. A nuestro alrededor, dice, ocurre la ionización de forma natural. Un ejemplo podría ser cuando el agua está en movimiento, las cataratas o las olas, bueno, las olas del mar, nosotros somos costeños, conocemos ese asunto, cataratas quizá nunca hemos visto, se producen iones negativos por el choque del agua. Entonces, el momento en el que el agua choca, dice que se producen iones negativos, o sea, la mayoría de átomos están con energía negativa. Durante una tormenta eléctrica, dice, las partículas de agua de lluvia chocan entre sí, formando iones negativos en las nubes que pueden ser descargadas como un rayo. O sea, al formar demasiados iones negativos y en algún punto chocan con iones positivos, se generan una descarga eléctrica, un choque de cargas. Luego tenemos la ionosfera, dice que es una de las capas que forman la atmósfera. Dice que la atmósfera está formada por un montón de capas. Está la estratosfera, tenemos ahorita la ionosfera, la capa de ozono, por ejemplo. Dice, debe su nombre a que siempre se encuentra ionizada por el efecto de la radiación solar. Dice que una parte de la ionosfera, que su nombre lo dice, está todo el tiempo ionizada por los efectos de la radiación del sol, ¿verdad? Algunas aplicaciones de la ionización en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar este proceso de la ionización en la vida cotidiana? Dice, los tubos fluorescentes de luz funcionan a partir de la emisión de electrones que producen ionización. Bueno, los tubos fluorescentes, anteriormente, antes de la tecnología LED, los focos eran tubos fluorescentes. Incluso son esos tubitos, bueno, los tubos largos, aquellos focos largos, si lo recuerdan, o los tubitos los focos de gusano que le llamamos, son tubos. Que dentro se da un proceso de ionización para que se produzca lo que nosotros llamamos como destello de luz, ¿verdad? La luz. En los televisores de plasma, dice, el plasma es un gas hecho de iones y electrones, en las televisiones antiguas. Y en baterías como las baterías de iones de litio, bueno, eso sí los utilizamos actualmente todavía, incluso en nuestros teléfonos. Dice la influencia de los iones del medio ambiente a la salud humana. En un ambiente natural, los iones positivos y negativos se encuentran en equilibrio. Sin embargo, en algunos casos existen factores como la contaminación que producen un exceso de iones positivos que afectan a los sistemas respiratorios, nervioso y hormonal, ocasionando síntomas como dolor de cabeza, insomnio y cansancio. Por el contrario, se dice que los iones negativos favorecen la relajación y el equilibrio del cuerpo. Bueno, y dice que ese proceso de la ionización también nos afecta. Ya comentábamos acá, si tenemos exceso de iones positivos, si estamos demasiada energía positiva, por así decirlo, se puede afectar el sistema respiratorio, el sistema nervioso y hormonal, como que se nos acelera el cuerpo, ocasionando síntomas como dolor de cabeza, insomnio, cansancio, usted no puede dormir, por tanto, pensar. Dice, por el contrario, dice que los iones negativos favorecen la relajación, la energía negativa, por así decirlo. Usted se mantiene más relajado y el cuerpo se mantiene más en equilibrio. Bueno, aquí su última tarea va a consistir en hacerme de esto todo lo que acabamos de leer, todo lo que acabamos de explicar. Me va a hacer un cuestionario de 10 preguntas. Sería la última tarea, empezando desde el átomo hasta la última hoja. ¿Cómo pueden ser sus preguntas? Por ejemplo, pueden hacer preguntas directas de esta manera. ¿Qué es la química? Por ejemplo, la respuesta tendría que ser: es la ciencia que estudia la estructura y las formaciones de la materia. O pueden hacerla más fácil, como lo hice yo en su parcial. Decirme, ¿cómo se llama la ciencia que estudia la estructura y las transformaciones de la materia?
Esa sería su pregunta y la respuesta sería la química. Sencillo, fácil. Eh, Otra pregunta sería, ¿cómo se llaman las partículas cargadas de energía eléctrica positiva? Y el nombre sería, la respuesta sería protones. Otra pregunta sería, ¿cómo se llaman a las partículas neutras? Las partículas neutras, correcto. Corta la pregunta. Y la respuesta es neutrones. Eh, ¿Cómo se le llama? ¿O qué nombre se le da a la capa formada por a la nube formada de electrones, que son partículas con carga negativa? La respuesta sería nube electrónica. Y así van a ir sacando preguntas. Son 10 nada más las que necesito. 10 preguntas, un cuestionario de 10 preguntas. ¿Qué es un número atómico, por ejemplo? Sería otra pregunta. Y la respuesta sería, es la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo. Y ya está. O lo pueden hacer más sencillo, como lo hago yo siempre. ¿Cómo se le llama la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo? Se le llama número atómico, la respuesta. Y así, esa sería toda su tarea, chicos. Ha sido un placer haber estado leyendo esto junto con ustedes. Nos tardamos como aproximadamente media hora, así que espero que se tome su tiempecito para leer y luego para escuchar lo que estoy diciendo. Y eso ha sido todo por hoy. Y los espero en una próxima clase. Que tengan un buen día.